Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Fíjense que el día de hoy, bueno, estamos a gustísimo porque estamos con ustedes y sobre todo porque estamos en la voluntad de Dios y queremos estar en ella. Entonces Dios nos toma, es nada más decirle que sí, pero vengo con mucha sed. ¿Han ustedes tenido mucha sed? Pero así una sed exagerada como cuando hace mucho calor y no hay agua, nada. Hay un salmo que habla sobre eso, dice sobre el ciervo, es decir, el venadito, que no cesa en su afán hasta que no encuentra agua. El agua es necesaria para vivir, como el aire. No podemos nosotros vivir sin aire, inténtalo, te vas a ahogar. Así es la necesidad de Dios que traigo yo y que tenemos todos, porque el alma, amada por Dios, diseñada por Dios, tiende a las cosas de Dios. El Espíritu Santo, que es Dios, es como el viento, se necesita para vivir, Señor y dador de vida. Entonces vamos a suplicarle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ilumine y abra nuestro corazón. Quedó pendiente este tema de los mártires, muy conmovidos quedamos la última vez que lo vimos, mi esposa incluso hasta lloró, me lo comentó, ¿cómo no? Muy nuestro, nos arde, a mí me ardía el corazón, me arde la sangre todavía y vamos a continuar con eso, qué bueno, me da muchísimo gusto. Pero hoy estamos muy regaladores. Primero, bueno, presentamos al maestro Pepe González, maestro del Instituto Bíblico Católico, asesor también académico del Instituto Bíblico y muy querido de todos ustedes y muy querido mío también. Pepe, ¿cómo estás? Gracias, Oscar, muy bien, de veras con el corazón apasionado por seguir compartiendo estas historias tan edificantes de los mártires. Sí, pues. Es que verdaderamente es una cosa que nos hace vibrar. ¿Qué hubiera pasado, Pepe, si hubiéramos estado nosotros en esos tiempos? No lo sé. Vibra uno con estas cosas. Bueno, estamos muy regaladores, Pepe. Estamos muy regaladores. Vamos a regalar esta gorra, mira más que bonita está, con el logo del Instituto Bíblico Católico. Ya saben, tienen que empezar las llamadas a partir de ya. Se las pongo así para que lo vean. Si las ponemos las llamadas hasta el último, luego no entran. Vamos a regalar también esta camisa. Esta se va al extranjero. La vez pasada se fue una a España. Saludos a España. Bueno, se va esta camisa con el logo del Instituto Bíblico Católico y el rostro de nuestro Señor Jesucristo al extranjero para que empiecen a llamar a la de ya. Y también tenemos un libro del Padre Lugo. Este se llama Vida para Vivirla. Está basado en las 7 libros sapiensales que tiene la Biblia. Es una belleza, yo lo leí. Lo vamos a regalar. Ya saben ustedes que absolutamente todas las llamadas que hagan se van a Tierra Santa, pero antes van a estar en el Santísimo Sacramento y en aquí lo tenemos, en esta tómbola, en este lugar que tenemos especial, porque se va a ir a Tierra Santa con todos los gastos pagados, todos, ¿verdad? Todos los gastos pagados, una persona muy afortunada que Diosito va a escoger. Nada más que tú tienes que hacer tu llamada, eso es lo que tú tienes que hacer. El esfuerzo es tuyo, pero el resultado es de Dios. Y va a ser, ¿qué día? El día 19 de septiembre, que hoy vamos a regalar pases para ese día, porque va a haber una conferencia de Pepe González, que está aquí con nosotros, y también de Francisco González, hermano de Pepe, él es conductor del programa Saber Vivir. Va a haber 2 conferencias, se les cita ese día a las 5:30 de la tarde, y ese día vamos a hacer la rifa. En delante de todos en vivo va a ser una cosa muy hermosa. Vamos a regalarte, parece, 5 boletos. Muy bien, sí, porque tiene un costo menor, esto los vamos a regalar. Son 5 boletos, aparte de los regalos que dimos para acá, para estas conferencias magnas, el día que se va a hacer la rifa de todo esto. Todas las boletas se van a Tierra Santa. Y bueno, bienvenidos sean. Vamos a poner mucha atención. Tomen su Biblia, ya el Espíritu Santo, su palabra de Dios dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré presente. Seguramente somos más de 3, somos muchísimos los que estamos en este asunto ahorita. Bueno, entonces abracen a ese Espíritu Santo, calmen su sed de la palabra de Dios, llénense de Espíritu Santo, vamos a un corte, regresamos ya con cuaderno, Biblia y con el maestro Pepe. ¿Les parece? Ándele pues, regresamos en un momentito, alabado sea Jesucristo. Sí, a que ya cambió el ambiente, que están ya serenados todos en un ambiente propicio, es decir, un ambiente de oración, silenciados en el corazón y con el Espíritu Santo. Adelante pues, Pepe, por favor, compártenos este tema que es hermoso. Muy bien, para retomar de nuevo la segunda parte, estamos en el 5º sello, Apocalipsis 6, del verso 9 al versículo 11, que se titula Los mártires. Vamos a darle de nuevo lectura para ambientarnos en este bello contexto en que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, rompe el 5º sello. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar con vida a los mártires, por haber anunciado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesucristo. Y explicábamos cómo los mártires
se encontraban en la visión que tiene San Juan desde la isla de Patmos. Este es el famoso altar de los holocaustos que se encontraba en los atrios interiores del templo de Jerusalén. Como explicábamos también, arriba se colocaba el cordero que el sacerdote degollaba, derramaba su sangre sobre esta parrilla que vemos, y había 3 grietas por donde la sangre se minaba, puesto que la sangre no debería ofrecerse en holocausto, no se le podía prender fuego, porque la sangre en la mentalidad del Antiguo Testamento era símbolo de la vida, y por eso la sangre corría por estas grietas y se almacenaba justo en esta cavidad que se iba llenando de la sangre de los corderos. Estos corderos efectivamente representaban a Jesús, el verdadero Cordero de Dios, que quita y borra los pecados del mundo. Por eso colocamos la cruz encima, porque ya era una prefigura de la pasión y de la muerte dolorosa, pero gloriosa de nuestro Señor Jesús. Y San Juan, como hemos escuchado, dice: vi con vida a los mártires debajo del altar. Por eso, nuestra Madre Iglesia, desde los orígenes, en las catacumbas, todavía se puede apreciar eso al día de hoy. Cuando tú haces las visitas en las catacumbas, te das cuenta que hay altares en esos panteones subterráneos que puedes bajar hasta 80 metros, 40 metros, 20 metros. Y ahí encontramos capillas que construyeron los primeros cristianos. Y sobre esos altares que ellos construyeron, abajo colocaban las reliquias de los mártires. Por eso hasta el día de hoy, en todas las catedrales del mundo, en todas las parroquias, cuando el cardenal o el obispo local de esa diócesis o arquidiócesis consagra el altar, lo unge con aceite y se coloca el ara. El ara es una piedra hueca que se empotra, puede ser quitable o fija, y está contenida esa roca. Dentro hay fracciones de huesos de santos y mártires, y es precisamente lo que está viendo Juan. Debajo del altar donde se celebra la Eucaristía, el sacrificio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, se encuentran los mártires para honrarlos, porque ellos, al derramar su sangre por Cristo, la han unido a la pasión del Señor. Como poníamos la vez pasada aquí, la pasión. La sangre de los mártires se ha unido a la pasión de Cristo en la cruz. Y la sangre de Cristo y la sangre de los mártires es una sola. Ahorita vamos a explicar por qué piden justicia. Dice enseguida: Juan los ve con vida y gritaban con fuerte voz diciendo: Señor, que eres digno y santo y siempre dices la verdad, ¿cuándo nos harás justicia y vengarás la muerte sangrienta que nos dieron los habitantes de la tierra? Los mártires piden 2 cosas. 1, justicia, y 2, venganza. Pero ya hemos explicado en qué consiste la justicia. Es decir, que su sacrificio no sea en vano. Que su sangre sea semilla, esto hay que remarcarlo. Que sea semilla de nuevos cristianos. Esta es la justicia que están pidiendo. Como ven, no es una justicia legal del mundo, sino es la justicia divina que piden desde el altar de los sacrificios los mártires, que su sangre sea semilla de nuevos cristianos. Y 2, piden venganza, pero no en sentido de represalia o la venganza del desquite que nosotros en la tierra entendemos. Estamos hablando de la venganza divina, que consiste en la conversión. Y permítanme subrayar la palabra conversión. Esta venganza es conversión de sus verdugos, que por haberles dado muerte cruenta,
por haberlos ahorcado, baleado, quemado, arrojados a las fieras, desaparecido, exiliado, torturado, la forma en la que hayan muerto, ellos piden que su sangre caiga sobre sus verdugos para provocar en ellos la conversión de sus almas, para otorgarles el perdón. Esto es muy importante. Esta palabra es clave, el perdón. Esta venganza se traduce precisamente en el perdón que ellos piden para sus verdugos. Y este perdón conlleva salvación, es decir, conversión, redención. Ahora vayamos a escuchar de nuevo el testimonio de los mártires mexicanos. Como bien ustedes ya pudieron contemplar la ocasión pasada, en esta cruz de madera de olivo rústica están empotradas las reliquias de hueso de primer orden, como ya hemos explicado. Ahí están sus huesitos dentro de esas florecitas blancas, símbolo de su martirio, acompañados de la imagen bellísima de nuestra Madre Santísima, la Virgen María de Guadalupe, porque su grito era ¡Viva Cristo Rey! Y Santa María de Guadalupe. Podemos ver aquí bastantes reliquias y vamos a mostrar la parte de atrás de la cruz, que también conlleva otras tantas reliquias de los santos mártires ya canonizados, pero también de los beatos. Aquí está José Sánchez del Río. Y aquí nos vamos a detener porque estábamos en la historia de su martirio, que no la pudimos concluir por motivos de tiempo. Pero hoy vamos a ir a narrar la conclusión de cómo fue el martirio de José Sánchez del Río, este beato mártir de Cristo Rey de Zaguayo, Michoacán, que va a pedir justicia y venganza para sus verdugos. Pero antes de que ocurra ese momento, me voy a permitir leerles de este bello libro que se titula Derramaron su sangre por Cristo. Y antes de que comenzara el martirio y la tortura de José Sánchez del Río, de este adolescente de 14 años de edad, que bien puede ser tu hijo. Si lo asocias a uno de tus hijos, vas a comprender mejor la heroicidad, la valentía de este joven que ahora es un modelo de todos los adolescentes y de los jóvenes de México y del mundo entero. Como vemos ahí en pantalla, él está abrazando la cruz de Cristo, que era su fortaleza, y en su mano izquierda, junto al corazón, lleva una palma, la palma del martirio. Él, antes de morir, escribe 2 cartas. Y quiero leer la primera, que va dirigida a su mamá. Esta fue escrita en Cotija, el 6 de febrero de 1928. Y José Sánchez del Río le dirige estas palabras a su querida mamita. Mi querida mamá, me hicieron prisionero en combate en este día. Creo que voy a morir. Pero no importa, mamá, resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que me mortifica. Él estaba angustiado, no por él, sino por el corazón de su mamá, que sabía que su hijo había caído en las manos y en las garras de los federales y que lo llevaban camino al martirio. Pero él se da tiempo y ahí en la prisión escribe esta pequeña carta que envía a su madre. Y le dice, resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte. Di a mis hermanos que sigan el ejemplo que les dejó su hermano el más chico. Y tú, mamá, haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame tu bendición juntamente
con la de mi papá. Es increíble esta carta. Es una carta de oro. Imagínate un adolescente de 14 años. Esta carta parece de un adulto, de un hombre formado en la fe, de experiencia, de batallas espirituales. Y estamos hablando de un niño de 14 años cumplidos. Ve la solidez de su fe. Mándame la bendición y juntamente con la tuya, la de mi papá. He ahí la bendición de una madre. Y de un papá, ambos llorando levantan su mano, hacen la señal de la cruz en dirección de Cotija, porque ellos se encontraban en Zaguayo, Michoacán, pero su hijo está capturado en Cotija. Más tarde será trasladado a Zaguayo, donde comenzará su martirio. Pero esta carta nos llena de emoción y concluye así: salúdame a todos por última vez, y tú, mamá, recibe el corazón de tu hijo que tanto te quiere, y verte antes de morir deseaba. Yo, tu hijo, José Sánchez del Río, 6 de febrero de 1982. 1928. Esta es la carta que José dirige a su mamá. Después lo trasladan hacia Zaguayo y nuestro querido mártir escribe una segunda cartita. Pero esta cartita, escrita el 10 de febrero de 1928, ya no la puede dirigir a su mamá. ¿Por qué? Porque él ya no tiene palabras. Porque está tan conmovido por el martirio que lo último que tiene son palabras para sus dos tías. Escuchemos lo que les escribe a las tías y lo que les pide. Dice: querida tía, estoy sentenciado a muerte. Esta tía a la que dirige la carta es la hermana de su papá. Y esta carta está expuesta en el lugar del martirio, ahí en la parroquia de Santiago Apóstol, en el bautisterio donde estuvo encarcelado, porque el diputado Rafael Picasso había tomado el templo, la parroquia, y le había hecho un cuartel. Y ahí metía sus gallos de pelea, metía los caballos, metía pastura, ahí dormían los soldados y hacía orgías, profanando el altar mayor de la parroquia de Zaguayo, Michoacán, dedicada al apóstol Santiago. Y ahí en el bautisterio, que tenía una reja metálica, ahí estaba encarcelado José Sánchez del Río. Y curiosamente, donde él estuvo sus últimos días de vida, donde ya empezó a derramar su sangre por Cristo, donde empezó a sentir lo que era la palma del martirio y cómo iba a ser coronada su vida, en esa misma celda que era el bautisterio, él, 14 años atrás, fue bautizado en esa misma celda. Donde fue bautizado, ahora está él custodiado tras esa reja. Donde el mismo diputado Rafael Picasso lo había apadrinado. Y ahora su mismo padrino, Rafael Picasso, lo tiene encarcelado y unas horas más tarde lo hará compadecer por Cristo. Entonces José pide papel para escribirle la carta a la tía y le dice: a las 8:30 de la noche llegará el momento que tanto he deseado. Es increíble. O sea, no tiene miedo a dar su vida por Cristo. No tiene miedo al martirio. Él lo desea, como Jesús, dar su vida por nosotros. He ahí la valentía de un adolescente, que no se acobarda ante la muerte, ni la tortura, ni el suplicio. Y él sabe la hora en que va a ofrecer su vida a Cristo, a las 8:30 de la noche. Y dice: te doy las gracias por los favores que me hiciste tú y la tía Magdalena. No me encuentro capaz de escribir a mi mamá. Dile a la tía Magdalena que he obtenido el permiso de verla por última vez.
por qué José le pidió a uno de los verdugos que le concedieran su último deseo. Entonces este verdugo molesto, sabiendo que ya estaba fijada la hora en que lo iban a martirizar y llevarlo al cementerio para darle el toque de gracia, muy molesto le pregunta: ¿qué quieres? Quiero que venga mi tía Magdalena. En la carta que le llega a la tía Magdalena, ven lo que José quiere. Ella sabe que su pequeño José va a morir, pero la tía Magdalena conocía desde pequeño al muchacho y sabía de su devoción y de su amor a la Eucaristía. Y José Sánchez del Río era un niño de comunión frecuente, y lo que él quería es que la tía Magdalena, en un plato de comida, por debajo, envuelta en un corporal, le introdujeran una hostia consagrada, para que él, antes del martirio, recibiera el cuerpo y la sangre de Cristo, que le daría la fortaleza, la entrega, la heroicidad de derramar su sangre por Cristo. Por eso a él le urgía que fuera la tía Magdalena. Y dice, para que le llevara la Sagrada Comunión. Y creo que no se negará en venir, dice la carta. Salúdame a todos, y tú recibe como siempre, y por última vez, el corazón de tu sobrino, que mucho te quiere y verte desea. Y dice así: Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Yo, José Sánchez del Río, que murió en defensa de la fe. Punto. No dejes de venir. Adiós. Increíble. Ya está profetizando su martirio, que ha muerto. Es un anacronismo. Así se llama en Sagrada Escritura. Es un anacronismo que murió, y él está escribiendo. Está ya profetizando su muerte el 10 de febrero de 1928. Una carta histórica que aparece hoy en todos los libros del martirio de José Sánchez del Río, y que está la original, una copia, porque la original está resguardada allá en el arzobispado de Zaguayo, pero una copia que está ahí enmarcada para que todos los que visitan el bautisterio puedan ver esta carta preciosa. Imagínate la escena cuando la tía Magdalena, que tenía mucho miedo, claro, la persecución estaba por todos lados, y ahora es su sobrino el que va a ser ejecutado, y ella rápidamente va con el sacerdote que se encuentra en un lugar especial resguardado, y le dice: esta es la carta de mi sobrino. Cuando la lee el sacerdote entiende y dice: rápido, prepara un plato de comida. En la charola vamos a poner el plato, pero debajo vamos a meter el corporal y vamos a meter la hostia. El sacerdote le entrega el cuerpo y la sangre de Cristo. Ella en la charola llega, el guardia ve que es comida caliente, dice: pasa, tienes unos minutos para despedirte de él, y déjale ahí el plato. Cuando se abraza de la tía, le da la bendición, sale la tía Magdalena. José toma el plato. A él no le interesa el plato de comida, a él le interesa la otra comida, la de la vida eterna, la que él tanto anhelaba, y ve la gracia que Dios le concedió. Minutos antes de su martirio, él está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Quédate unos momentos meditando sobre estas dos cartas que has escuchado de José Sánchez del Río a su mamá y a sus dos tías. Medita un momento con tu familia. ¿Tú qué hubieras hecho en lugar de José Sánchez del Río? Vamos a un tiempo de reflexión y luego regresamos. Y este es el grito desde el Apocalipsis. Dicen los mártires: ¿cuándo nos harás justicia? ¿Y vengarás la muerte sangrienta que nos dieron los habitantes de la tierra? Así los ve Juan debajo del altar de los holocaustos. Y vamos a unir la historia del martirio de José Sánchez del Río con la parte final, para que ustedes pues conozcan el desenlace. Tal vez muchos ya lo conozcan,
pero otros muchos no. Después de las cartas sacan a José, pero antes de llevarlo camino al cementerio, lo van a hacer caminar 1,5 kilómetros. Pero el zamorano ha recibido órdenes del diputado Picasso, padrino de José, que lo lleve al cuartel, que lo aten de los pulgares hasta que se le desollen, porque lo querían hacer hablar de dónde estaban las guaridas de los cristeros, pero no le pudieron sacar una sola palabra. Cada vez que lo laceraban, sus pulgares colgados, suspendido, lo iban golpeando, y él a cada golpe gritaba: ¡Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe! Una vez que sus dedos están totalmente desollados, lo bajan, lo ponen en una plancha, y el zamorano, con una navaja, le desolla la planta de los pies. Imagínate el dolor. Ante el dolor de esa sangre que brotaba por sus pies, el niño gritaba: ¡Viva Cristo Rey! El zamorano, furioso al ver que le ha desgarrado las plantas de los pies y no le ha podido sacar una palabra, lo levanta y lo empieza a hacer caminar. Imagínate el dolor de José, que iba dejando sus huellas de sangre por el lugar de su martirio. Y lo iban llevando, él sale a las calles, la gente empieza a salir con los rosarios y con linternas acompañándolo, porque ha llegado el momento de que este muchacho, como Cristo en la cruz, entregue su vida. Ahí tenemos un nuevo Vía Crucis. Y yo explicaba cómo su papá había salido a Guadalajara, porque el diputado Picasso, hablando de compadre a compadre, le había dicho: ¿cómo vas a asesinar a mi hijo? Que te lo di como tu ahijado de bautismo. Es como si fuera tu hijo en la fe espiritual. Y hoy tú decretas su martirio. Y el diputado Picasso le pide una suma de dinero que él bien sabe que el papá de José Sánchez del Río no va a poder conseguir. Pero el papá se da la vuelta y dice: vuelvo enseguida a traerte ese dinero. Entonces él anduvo pidiendo en Zaguayo y la gente le consigue una suma importante, pero no logran llegarle al tope que le ha puesto Rafael Picasso. En su desesperación, al ver que quedan pocas horas para que comience el martirio de su hijo, él toma el autobús y se viene a Guadalajara. Y aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, él recibe la parte de dinero que le hacía falta. Imagínate el gozo para este papá. Ya tengo la cantidad que me ha puesto el diputado Picasso. Entonces él se sube al autobús y va de vuelta a Zaguayo, pero son varias horas de camino. Cuando él está más o menos a unas 2 horas de llegar, es cuando comienza el martirio y la tortura de su hijo. Pero el papá no sabe. Él va con la esperanza en el autobús de que llegará a tiempo. Quédate en esta escena del papá. Mientras acá en las calles las señoras salen con sus rosarios, los soldados no pueden controlar porque el pueblo se ha vertido a las calles a acompañar a este pequeño niño de 14 años. Con sus palmas desolladas empieza a caminar y el dolor a dar el paso era tan punzante que gritaba: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y todas las calles de Zaguayo se llenaban de la sonoridad de ese grito de este mártir de Cristo Rey. Y más almas salían a acompañarlo valientemente, ya no les importaba entregar su vida como José. Los soldados ya no podían controlar nada. Y entre esa turba, en esa vía dolorosa, donde ese niño iba cayendo una y otra vez a los golpes de los soldados, entre la turba iba la mamá de José Sánchez del Río con la tía Magdalena rezando el rosario. Aquí me dirijo a las mamás. Ponte un momento en el lugar de la mamá de José Sánchez del Río. Que fuera tu hijo el que llevan por las calles los soldados, con las plantas de los pies desollados, los dedos destrozados, golpeado, y lo ves con aquella entereza caminando al martirio, hacia el cementerio, y esa mamá acompañando a su hijo con el rosario. Se repite un Vía Crucis. Es María acompañando a Jesús, camino de la cruz. Cuando finalmente lo hacen caminar 1,5 kilómetros, José Sánchez del Río llega exhausto, bañado en su propia sangre,
al cementerio donde ya le tenían preparada la fosa, ya estaba acabada, estaba todo preparado, estaba el lugar de su sepultura. El papá de José está llegando a Saguayo en el autobús con el dinero, con la suma que le ha pedido el diputado. Imagínate la alegría que sentía este papá, pero él no sabía que su hijo estaba a unos minutos de entregar su vida por Cristo. Imagínate esta escena, que no es una película, que no es una novela, que es real y que sucedió en 1928 en Saguayo, Michoacán, México. Y así fueron nuestros mártires que fueron dando su vida durante la persecución cristera. Estos son los mártires que ve San Juan vivos debajo del altar, gritando: haznos justicia, Señor, y venganza. Entonces el zamorano, que era el verdugo principal, que era uno de los guaruras principales del diputado Rafael Picasso, con su otro guaruda llamado La Aguja, los dos toman a José con tal brutalidad. Entonces lanzan una soga a uno de los árboles del cementerio y la gente pensó que lo iban a ahorcar, pero no. Le meten la soga entre las axilas, lo envuelven, lo jalan como si el niño fuera una piñata. Y miren lo que sucedió. El zamorano en un extremo, la aguja en otro, y lo empiezan a balancear el uno al otro. Pero cuando el cuerpo de José llegaba al zamorano, él, con su rifle y con la culata y la bayoneta, lo recibían y le daban dagas, traspasando el cuerpo de José. Imagínate lo que sentía él, colgando totalmente indefenso, y luego iba hacia el otro y lo recibía con la bayoneta y se la encajaba. Y luego iba el otro y se la encajaba, iba el otro y se la encajaba, y cada vez que él sentía cómo la bayoneta le penetraba en su abdomen, en su espalda, sus riñones, sus intestinos, él gritaba como podía: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Al ver que no pueden hacer callar al niño y que está bañado en su sangre, lo bajan abruptamente. Y ahí, junto a la fosa que está preparada, había una noria. Entonces el zamorano, furioso, al ver que no pueden hacer llorar, ni retractarse a este niño, ni hacerlo hablar, sino solo oírlo gritar: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Entonces, para hacerlo callar, lo zambulle en el agua fría de la noria. Y lo sacaba y lo metía, y lo sacaba y lo metía. Imagínate, José Sánchez del Río no es el mártir de un solo martirio, sino de múltiples martirios. Fue ultrajado, golpeado, sus dedos desollados, la palma de los pies cortadas, su brazo fracturado cuando con la culata el zamorano lo tumba, le fracturan la quijada, le dan dagas, lo cuelgan y luego lo zambullen en la noria, lo hacen tragar agua, ahogándose, pero él seguía gritando: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Finalmente el zamorano, al ver que no puede con ese muchacho, en su desesperación saca su pistola y la coloca justo detrás de la oreja derecha, en dirección del cráneo, y ahí da el disparo, cayendo el cuerpecito de José literalmente en la fosa que estaba preparada. Y así, sin mortaja ni más, echaron la tierra encima. Y todo alrededor, detrás de la barandilla del cementerio de Saguayo, que todo está igual como en esa época, detrás de esos metales, de ese enrejado, estaba la madre de José, con la tía Magdalena, con su rosario en la mano, viendo morir valientemente a su hijo José Sánchez del Río. Minutos más tarde, viene corriendo el papá con la recompensa. Cuando los hombres del pueblo lo detienen, sabiendo lo que ha ocurrido, y le dicen: detente, demasiado tarde, ha llegado la recompensa, porque la voluntad de Dios era que tu hijo derramara su sangre por Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Si esto no te conmueve, el heroísmo de José Sánchez del Río,
de su madre, de su padre y de todos los que presenciaron este martirio. Es impresionante, porque ahora José, mira, aquí está Josecito. Entre estos adultos, aquí está Josecito, debajo del altar de los holocaustos. Y él desde ahí, apenas muere, ya está aquí, y pide, como todos los mártires de la historia de la humanidad, justicia y venganza. ¿Para quién? Para sus verdugos. Y el verdugo principal, he dicho, se llama Zamorano. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo se aplicó la justicia y la venganza de Dios ante la súplica de José Sánchez del Río? Para noticia alegre que va a caer como un bálsamo en sus corazones. Desde ese punto en el cielo José está pidiendo por sus verdugos. Y cuando el zamorano ve morir al niño de esa manera heroica, este hombre quedó trastornado. Y escucha, durante 4 meses anduvo errante por las montañas de Saguayo. Después de 4 meses, escúchalo bien, después de 4 meses el zamorano baja de las montañas arrepentido. El sacrificio de José no fue en vano. Baja convertido y se hace cristero. Y también comenzó a gritar, viva Cristo Rey y María Santísima de Guadalupe. Esta es la venganza. José cumplió su misión. Justicia y venganza, la conversión, el perdón, la redención de su verdugo se convierte a Cristo Rey y a María Santísima de Guadalupe. ¿Y qué pasó con el diputado Picasso? Era su padrino. Era el autor intelectual de todo este acontecimiento histórico. Cuando Rafael Picasso, que era católico, entre comillas, ustedes deben de saber que su esposa de Rafael Picasso era una mujer piadosísima, que ella sufría muchísimo las dagas que hacía su esposo, y ella rogaba e intercedía, pero su esposo estaba endurecido, pero se necesitaba la sangre de su ahijado para que ese corazón se ablandara, y las oraciones de una esposa. Cuando el diputado Rafael Picasso está en su lecho de agonía, porque cayó en una terrible enfermedad prolongada, y cuando está ya agonizante, en su recámara está la esposa de rodillas, rezando el rosario, y él renegaba y le decía, deja de rezar eso y salte, no te quiero ver. Si vas a estar junto a mi lecho, te quiero en silencio, no rezando. Pero la esposa se mantenía firme en el rosario. Ella en la tierra oraba y José desde el cielo intercedía. Imagínate la escena, la comunión de los santos. Ahí al pie de la cama una esposa que está acompañando hasta la muerte, hasta el final, siéndole fiel a su esposo, el diputado Picasso. Y desde el cielo, el ahijado, viendo a su padrino, pidiéndole al Señor justicia, haz que mi padrino se salve por mi sacrificio, por mi sangre, que mi sangre caiga sobre él. Y de pronto, cuando la esposa está hincada rezando, Rafael Picasso se incorpora y le dice, tráete el crucifijo. Cuando la esposa escucha eso, dice, ya está. José desde el cielo me está escuchando. Se levanta, trae el crucifijo y lo coloca en la cabecera de Rafael Picasso. Acto seguido le dice, ve y tráeme al sacerdote, me quiero confesar. Esto es increíble. Imagínate lo que sentía la esposa. No estoy sola. José Sánchez del Río, desde el cielo, debajo del altar de los holocaustos, como dice Apocalipsis, en el 5º sello, está intercediendo por su padrino. Y no lo dejará morir en las manos del diablo, sino que lo va a ganar por su sacrificio y por su sangre derramada. Aquel hombre no sabía lo que estaba sucediendo en el cielo, una batalla espiritual. Ahí estaba San Miguel Arcángel, disputándose el cuerpo de Rafael Picasso y Satanás por un lado, pero la oración de una esposa con el rosario y en el cielo un mártir no podía vencer. Esa alma tenía que ser ganada. La justicia divina y la venganza de Dios tenían que imperar sobre el corazón de Rafael Picasso. ¿Y qué fue?
lo que sucedió. Llegó el sacerdote, sale la esposa, cierra las puertas, tardaron cerca de 1 hora confesándolo el sacerdote. Y una vez que Rafael confiesa todo y se arrepiente, el sacerdote le da la extrema unción y le da la Santa Comunión. Y ahí está, otro triunfo de Cristo Rey y de María Santísima de Guadalupe a través de la oración, del sacrificio y de la sangre de los mártires que piden justicia y venganza. Esto es extraordinario. Esto es extraordinario. Quédense con esto, medítenlo en casa, compártanlo en familia, con los hijos, con los amigos, en el grupo, en la comunidad, con los tuyos. Comparte la heroicidad y el terrible desconocimiento que tenemos de nuestros santos mártires mexicanos, de Cristo Rey y de Santa María de Guadalupe. Vamos a un corte. Espero que en casa o donde quiera que estén y nos estén escuchando, estén meditando sobre estos testimonios vivos, reales, históricos de nuestros santos mártires de toda la historia, y los mártires de México, y los mártires de España, y los mártires de Italia, y de todas las partes del mundo, porque son millones y millones de mártires que han derramado su sangre por Cristo y por nuestra Madre Santísima, por la fe y por la Iglesia. Pero no puedo dejar de contar un testimonio personal. Hace algunos años nos invitaron a Zaguayo a dar unas conferencias para matrimonios en un retiro espiritual. Iba a estar con nosotros el obispo Carlos Talavera, de feliz memoria, y otros muchos conferencistas. Y yo iba feliz. ¿Por qué? Porque yo quería ir a los lugares del martirio de José Sánchez del Río. Yo ya conocía toda su biografía. Entonces cuando me invitan, yo digo, pero por supuesto. Y le dije a mi amigo Felipe Magallón, pero me vas a llevar, acabando el retiro, me das tu palabra que me vas a llevar a los lugares de José. Y dice, te voy a llevar a todos, pero vénganse. Fuimos, íbamos en una camioneta, íbamos varios conferencistas, iba mi esposa, iba Oscar también, iba su familia, íbamos todo un equipo. Pues dimos las conferencias y me toma Felipe y su esposa y me llevan a la parroquia. Y me dice, primera parada, la parroquia. Y me dice, aquí espérate. Nos dejó en los atrios, él se mete a la notaría parroquial y cuando sale trae en el pecho, en un contenedor de acrílico, una medalla de José Sánchez del Río de bronce y a un lado encapsulada esta reliquia que empotré en la cruz. Esta misma reliquia que ustedes ven ahora venía ahí, en ese contenedor, en ese relicario, y me dice, esta es para ti. Imagínense lo que yo sentí cuando me dan la reliquia de hueso de primer grado de José Sánchez del Río. Y empezamos el recorrido. A mí me llamaba la atención la distancia que había del lugar donde desollaron los pies hasta el cementerio, 1,5 kilómetros. Dije, fue un martirio para José ir pisando en el empedrado, en la tierra, en las piedras, en un camino irregular con la palma de los pies totalmente desollada. Imagínense el dolor y la valentía. Entonces recorrimos la zona, llegamos finalmente al cementerio y la noria que les acabo de contar, donde lo zambullían a él, después de la muerte de José, esa noria se secó. Y cuando hicieron remodelaciones en el cementerio, pusieron un camino de adoquín y quedó sepultada. Y como pasaron muchos años, nadie se acordaba de la noria. Y cuando en Guadalajara se abre la causa de beatificación de los 13 beatos mártires, en ese entonces siervos de Dios, entre ellos José Sánchez del Río, se nombra en el tribunal lo que es el abogado de Dios y el abogado del diablo, que son 2 sacerdotes con un equipo que van a investigar. Uno va a ver todos los pro a favor de la beatificación y el otro todo en contra. Empiezan a investigar. Y cuando llega el abogado del diablo al cementerio, él viene en la bitácora y dice, aquí se dice que había una noria y aquí no está una noria. Aquí hay un punto negativo para que no se le pueda beatificar porque hay una mentira en el relato histórico. Y cuando va saliendo el abogado del diablo, el encargado
del cementerio escucha que se desprende un pedazo de piedra justo debajo de sus pies. Él dice, qué raro, ¿qué hay aquí? Y empiezan a levantar con una barra los adoquines y se dan cuenta que debajo de ellos está el registro donde estaba la noria. Cuando ellos destapan, corren a buscar al sacerdote para decirle, aquí está la noria, pero ya él se había retirado. Entonces se dan cuenta que ahí está la noria, pero estaba seca. Después de la muerte de José se secó. Entonces llega el abogado de Dios y le dicen, padre, aquí está la noria, la encontramos, pasó esto y esto. El padre brincaba de júbilo y dice, ese es el punto que nos hacía falta en la bitácora para ir al tribunal y que esto corra en santa paz, porque se ha encontrado la prueba histórica. Aquí está la noria, donde todos contaban, los testigos y en los escritos decía que había una noria. Ahí la encontraron. En cuanto el tribunal da la orden de beatificación, empezó a brotar agua de la noria. Fíjate los signos de Dios, las señales. Dios nos habla de muchas maneras. Y empezó a acudir gente, y el encargado del cementerio, don Jesús, empezaba a sacar agua y daba a la gente, y mucha gente con enfermedades empezó a sanar. Pues cuando estábamos ahí, don Jesús metió la cubeta y mira, nos empezó a bañar. ¿Te acuerdas, Oscar? Sí, cómo no. O sea, no crean que nos echaba agua así, no. Era el cubetazo. Baldazo, Los sí. hijos de Oscar quedaron empapados, todos ahí. Órale, todos a beber el agua y a bañarnos. Entonces la gente con botellas empezamos a juntar. Era una alegría. Ya que hicimos el recorrido de José, nos despedimos y emprendimos el regreso a Guadalajara. En el regreso, yo iba en medio de la camioneta, había gente a los lados, y yo me empecé a sentir fatal. Y dije, ¿qué me está pasando? Entonces empezó con una fiebre, un sudor y una urticaria tremenda. Y unas náuseas y un debilitamiento que dije, una infección. Algo me pasó. Cuando llegué a su casa, yo ya estaba mal, al día siguiente estaba todo amarillo, traía un cuadro hepático. Dije, no es posible, mi orina, mis ojos, mi piel, mi sudor, todo amarillo. Y me sentía fatal, dije, ¿cómo es posible? Acabo de venir de con José Sánchez del Río y yo vengo enfermo de hepatitis. Entonces le habla a un amigo que es doctor y me dice, vente de inmediato para hacerte exámenes de sangre y todo el procedimiento. Pues ahí voy con mucho esfuerzo al hospital, me sacan sangre, me piden orina, todo el proceso. Me dice, espérate un par de horas, aquí no te muevas. Y llega y me dice, tienes hepatitis, a tu casa, cuarentena. Digo, santo Dios, 40 días y mis clases de Biblia y las conferencias que tengo. ¿Qué voy a hacer encerrado 40 días? Aislado, porque es una enfermedad contagiosa. Y me dice el doctor que te aparten la losa, dile a tu esposa, a tus hijos, en un cuarto especial, cuarentena. Híjoles, pues ya me mandan a mi casa con los exámenes, todo está alterado, tengo hepatitis. Estaba postrado muy mal y recibo una llamada de otros amigos médicos que tienen una unidad de patología y me dicen, no, te vamos a hacer otros exámenes. Y me hacen y otra vez sangre y todo. Y me dicen, efectivamente, tienes hepatitis, vete a tu casa, aquí están tus exámenes, cuarentena, lo que te dijo tu médico, lo mismo, hazle caso. Ahí voy. Segundo día. Yo estaba postrado, esa noche tenía una conferencia. Eran como las 11 de la mañana del segundo día de la hepatitis. Yo estaba acostado y en el buró tenía la reliquia, pero en el contenedor grande de José Sánchez del Río y el agua. Se acerca mi esposa y me dice, voy al mandado, te dejo con José y toma un sorbo de agua. Cerró la puerta y se fue. Me quedé solo, agarré la reliquia, me la puse en el pecho, agarré un poco de agua, lo que es un sorbo. Pero antes de tomármela y tomando la reliquia en mi pecho, empecé a platicar con José Sánchez del Río y le dije, mira, Josecito, tú ya estás en el cielo y estás junto a Jesús. Ve y pregúntale a Jesús que si es su voluntad el que por tu medio yo quede sano de esta hepatitis. Pero no abogues por mí, no hagas nada. Primero ve y pregúntale a Jesús, porque si tú intercedes, el Señor se va a convencer y va a hacer el milagro. Pero yo no quiero que ni tú ni yo hagamos nada que vaya en contra de la voluntad de Dios.
Ve primero, por favor, y pregúntale a Jesús. Si Jesús te dice, sí, quiero sanarlo a través de ti, ni te tardes, sáname. Pero si el Señor te dice no, tú no vas a abogar, no vas a decir absolutamente nada. Y yo me voy a resignar a estar aquí postrado 40 días. Esperé unos minutos en lo que él hacía ese trámite con Jesús. Y en el nombre de Jesús y por mediación de José Sánchez del Río, tomé ese sorbo. Me puse la reliquia en el pecho y me quedé profundamente dormido. Como a las 2 horas, escuché el ruido de que mi esposa había llegado, estaba cocinando, se escuchaba en los sartenes, me despierto, me incorporo, quiero ir al baño. Cuando me miro al espejo, estaba bien, ya todo coloradito, normal, me vi mis manos, mi orina cristalina, me sentía bien. Va subiendo Vicky y me dice, ya estás sano, te sanó José Sánchez del Río. ¿Y cómo supiste? Dice, te estoy viendo, estás con el color rosado, estabas amarillo, mírate los ojos. Yo tenía todo alrededor de los ojos amarillo, la lengua, toda la piel, la orina. Dice, pero me siento de maravilla. Dije, es un milagro. Le digo, y me siento bien, ya no tengo ningún síntoma, ni dolor de cabeza, ni dolor de estómago, ni fiebre, ni temblorina, ni debilitamiento. Me sentía completamente sano. Este es un testimonio que doy con gusto para que nos demos cuenta del valor de la intercesión de nuestros mártires mexicanos y los mártires del mundo entero. Y con esto hago una llamada a todos los mexicanos, a que conozcamos las vidas de nuestros mártires. A veces con pesar llego a conferencias, a lugares, a hablar de ellos y la gente no sabe nada. ¿Y quién es José Sánchez del Río? ¿Y quién es Santo Toribio? ¿Y quién es el Padre Galván? ¿Y quién es el Padre Robles? ¿Y quién es Anacleto? ¿Y quiénes son los hermanos Vargas? Y mucha gente no conoce nada. Otros los han escuchado, pero no conocen sus vidas. Por eso hoy, uniéndonos a Apocalipsis 6:9, desde el altar de los holocaustos donde están los mártires vivos, pidiendo justicia y venganza, hemos enlazado con nuestros mártires para despertarles a ustedes el apetito, el deseo y la comunión con ellos. Por eso, en estos 2 programas hemos traído en esta cruz de olivo los huesos de los santos mártires para que ustedes también conozcan sus vidas y se sigan cultivando y pidan favores a ellos para la mayor gloria de Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Regresamos, vamos a un corte, regresamos muy rápido. Ahorita en el corte me estaba acordando de un programa, una clase que dio el maestro Pepe sobre el hijo pródigo. De hecho lo repitieron después, cómo el hermano del hijo pródigo, el que se puso celoso porque se había ido su hermano y regresó y el papá lo trató muy bien, no se sentía hijo, se sentía siervo. A lo mejor no has experimentado este fervor porque no has querido, porque no te has dado cuenta que eres hijo de Dios. Se dio cuenta el Zamorano, se dio cuenta el diputado Picasso. Nos escribe Javier Dávalos Sánchez, dice que es sobrino nieto de José Sánchez del Río. Miren, son muy cercanos. Yo, cuando estaba más chico, decía, ojalá algún día poder ir a aquellos lugares donde están los santos, ¿no? Donde se veneran, qué sé yo, en Italia, en España. Y el Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, ahora beato, y después el Santo Papa también Benedicto nos llenó de santos. El cielo nos llenó de santos, qué experiencia tan bonita. San Cristóbal Magallanes firmó el acta de bautizo de mi abuelo, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no tendrán por ahí algún conocido o alguna cercanía con uno de estos grandes santos? Yo le voy a decir a Javier Dávalos, dile a tu tío que muchas gracias, mano. Que qué santazo. Que inspira como no tienen una idea. A mi hijo lo ha inspirado que quiere ser sacerdote y es un niño. Gracias a todos los santos por su fe, por su sangre, por su amor, y gracias a Dios y a la Santísima Virgen. Qué orgullo, qué gusto, qué felicidad ser mexicanos, ser católicos, ser latinoamericanos. Miren, si nosotros ahorita podemos decir gloria a Dios, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe en este canal bendito de María Visión, Luz Católica, es gracias a todos estos.
que dieron su sangre para que tú, para que yo, para que todos podamos ir a la iglesia en el momento en que queramos, podamos comulgar todos los días. Si me pongo muy gritón es que me emociono. Muchas gracias a todos los santos y a ustedes por vernos. Pasando a otro orden de ideas, porque ya me puse emocionadote, fíjense que en Manzanillo me encontré a Rubén Flores Cortés y María Soledad Cerratos y sus hijos, gente fina, gente bonita de Manzanillo, que ven el programa. Listo, ya están mandados sus saludos, ¿verdad? Y tenemos muchísimas llamadas del extranjero, tenemos varias, vamos a ver. Karen Cortés de Nueva York, Estados Unidos, muchísimas gracias por tu llamada. Aquí se va a ir la camisa con alguno de ellos, ¿eh? Araceli Contreras, ella nos llama de Bolivia, Costa Rica, pura vida en Costa Rica, qué bueno. Cualquier llamada, así sea del extranjero, entra a la rifa y si se lo gana, que estás en Nicaragua, que estás en Guatemala, que estás en Argentina, te ganas el viaje y te vas a Tierra Santa, tú no te preocupes. Guantenango, Guatemala, Patricia López, gracias por tu llamada. De Guantenango, Guatemala, José Cardona también, nos llaman mucho de Guatemala, cosa que me da muchísimo gusto. Lupita Lepe de Washington, Estados Unidos, muchísimas gracias por tu llamada. De Santa Mónica, este es Querétaro, ya puse Querétaro en el extranjero, bueno, pues no está tan lejos, ¿verdad? Bueno, el de Nicaragua, es de Estelín, Nicaragua, Vilma Mairena, muchísimas gracias. De Misiones, Argentina, Elena Servín, gracias por tu llamada. Oye, te estás desvelando con nosotros, qué bueno, digo, hay quien se desvela haciendo otras cosas, tú te desvelas con la palabra de Dios, qué rico. De Fray Janes, Guatemala, otra llamada. De Matehuala, Nicaragua, hermanos de Nicaragua, los queremos muchísimo. De Guatemala, otra vez, Alma Verónica Maldonado y Elmisa González de Nicaragua. De todas estas llamadas, vamos a sacar una para que se vaya la camisa. Y va a ser, vamos a ver, así sin ver, para que vean, ok. Se va a Nicaragua, con Hermince González. Hermince, te lo vamos a mandar. Por favor, vuelve a llamar para que nos des bien tu dirección y tu teléfono, porque esta camisa se va hasta Matehuala, Nicaragua. Muchísimas gracias, la ponemos por acá. Muy bien, los boletos, son 5 boletos, ya saben. Este día, el 19 de septiembre, se va a efectuar la rifa, que tenemos aquí en la tómbola todas las llamadas que han hecho, para ver quién se lleva a Tierra Santa, pues el viaje a Tierra Santa. Aparte va a haber conferencias de Pepe, que ustedes todos lo conocen, y de su hermano Paco también. Va a estar muy interesante. Vamos a regalar 5 boletos. El primero se va para, vamos a tomar de las llamadas en general, a ver, y salió rápido, Luis Jorge García Vázquez de Guadalajara. Pasas por él aquí a Maravisión, por favor, Luis Jorge. Están entrando muchas llamadas de hombres, eso nos da mucho gusto, también, que se sepa. Teresa Pérez de Zapopan, pasas por favor por tu boleto aquí a Maravisión. Maravisión ya saben que está frente a la Basílica de Zapopan, en Zapopan, Jalisco, pegadito a Guadalajara. Mayela López de Guadalajara, te llevas un boleto también, felicidades Mayela, para que vayan. Susana Santillán Castellal, esta es de Guadalajara, también muchos llaman de la zona de Guadalajara, zona conurbada. Y por último, vamos a dárselo a Silvia Olmedo, provincia, ella es de Guadalajara. Muy bien, pasen por favor a Maravisión. Tenemos también la gorra, con el logo del Instituto Bíblico Católico, y así sin ver también vamos a sacar la llamada. Son muchas, gracias a Dios. ¿Dónde están? Acá estoy. Muy bien. Xochitl Suárez de Guadalajara, pasas por tu gorra aquí a Maravisión. Pepe, siguen llegando llamadas, mira nada más que maravilla. Las vamos a meter aquí junto con todas estas. Y vamos a ver, así sin ver, los que me digan aquí los beatos y los santos. Luis Gómez, otro hombre de Guadalajara, a ti te vamos a regalar este libro, Vida para Vivirla. Te aconsejo que lo leas, vas a ser muy feliz, son de los libros sapiensales. Tenemos también llamadas del interior de la República, muchísimas, vamos a decir algunos lugares del interior de la República. No los nombres por cuestiones de tiempo. De Querétaro, de Irapuato, de Puerto Vallarta, qué rico Puerto Vallarta, de Monterrey, Nuevo León, de Tampico, Tamaulipas, de San Luis, Quito, Orizaba, Tlaxcala, así se llama, en Tlaxcala, Nogales, Sonora, de Monterrey, Nuevo León otra vez, del DF, de la delegación Gustavo A. Madero. Ustedes tienen allá la Virgencita de Guadalupe, oigan, qué maravilla, vayan a verla. Yo viví un tiempo allá y iba a verla cada semana y bueno, me hacía feliz, yo me sentía como en casa. De Guadalupe, Zacatecas, de Naucalpan, Estado de México, de Ébano, San Luis Potosí, tenemos llamada de Comitián, Chiapas, de Tomatlán, Jalisco, de Saltillo, Coahuila, de Pénjamo, Guanajuato, de Atlisco, Tlaxcala, de Arandas, bueno, muchísimas llamadas, ya no puedo decirlas todas, porque eso sí, hay que meter absolutamente todas estas llamadas, se van a la tómbola. Ya saben, es momento de decirle a Dios, Dios mío, quiero ir a Tierra Santa. Dile a José Sánchez que interceda por mí para que yo me vaya a Tierra Santa. Cada quien hágale su luchita.
Ustedes ya hicieron el esfuerzo. El resultado es de Dios. Vamos a ver. Cantemos todos. La vida es una tómbola, tómbola. Ahí la vamos a ver. Perfecto. Nos vemos pues, primeramente Dios, en el próximo programa. Gracias, Pepe, por tan claro que hablas, tan bonito, tan de Dios. Gracias a ustedes por vernos, gracias a María Visión. Necesitamos su apoyo. Apoyen la evangelización, apoyen a María Visión. Se necesita su apoyo en oraciones y económicamente también. Bueno, se quedan en María Visión, sigue el Santo Rosario. Dios los bendiga muchísimo. Los queremos mucho y gloria a Dios. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.